Bueno, vamos a leer en Apocalipsis, tema número 7. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hasta acá la palabra de Dios. Bueno, vamos a través de las escrituras, que la misma escritura te va diciendo todo. Todo te va diciendo. En primer lugar, en el verso 8, cuando te dice el primero y el último, te habla de quién es Dios, como te habíamos hecho ver ahí en Isaías. Ahora dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, todo esto te lo va apuntando él hacia la muerte, porque esta iglesia fiel, este, la iglesia de Esmirna, fue perseguida, ¿viste? Y bueno, Dios acá te está relatando todo lo que le ocurrió. Y fue una iglesia fiel, son las dos iglesias que Dios no tiene ningún reproche contra ella, esta y Filadelfia. Entonces lo que tenemos que ver acá es que el Señor te dice que Él estuvo muerto y vive. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es la situación del ser humano, porque Él es el Hijo del Hombre también, nacido a través de la Virgen. Y la muerte, yo lo que te aliento es que medité, generalmente entre nosotros, nadie medita sobre la muerte. Sí o sí vas a morir. Eso es una vacuna que tenés que ponértela. Yo a mi padre lo vi que murió de cáncer, agonizando. Muchas veces pensaba cuando lo cuidaba ahí en la clínica, en estar 8 meses y no tener ninguna solución, torturado, lejos de tu casa, él quería volverse a la casa, bueno, pobre. Y yo le decía, bueno, papá, ¿cómo te vas a volver a la casa? Si te están metiendo suero, y en el suero eso lleva unos calmantes que en la casa no lo vas a tener, va a estar gritando día y noche ahí en la casa por el dolor del cáncer, y vos lo tenés en la próstata, tiene mucho dolor, como el cáncer en los huesos. Bueno, y ahí meditaba yo, viste, conforme a la muerte, y si el Señor no viene, todos moriremos, sí o sí. Ahora, estamos en los últimos tiempos, eso te lo dicen hasta los incrédulos, esto no le queda mucho. Entonces, la iglesia va a ser perseguida. Por supuesto, el Señor también le dice ahí a la iglesia verdadera en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado mi palabra, mirá la diferencia entre creer a lo que Dios dice, a lo que ellos te dicen. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores. ¿Mm? Ese de guardarse, vamos hasta el minuto cero. Minuto cero es decir, cuando el Señor venga. Y como dice ahí también en Mateo capítulo 24, verso 31, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Y no tanto a tus instituciones, humano. Ahí está lo que Dios ha redimido y los que son sinceros. Conoce al Señor a los que son suyos. Y aparte ser de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Entonces cuando está hablando ahí de la muerte, vemos con mi padre, bueno, y al último murió. Entre morir agonizando 8 meses, un año, bueno, es igual, ya no tenés opción, ya cuando tenés una enfermedad de esa, bueno, partir entre 8 meses o un año, es preferible partir en un abrir y cerrar de ojos. Aparte que Dios
Ya sé que no has pasado por eso, pero el Espíritu Santo te muestra. Dios te va a dar capacidad para eso. Mira qué pasó con Esteban, Hechos capítulo 7, el primer mártir de Cristo. Y era un ayudante de cocinero, Esteban. Dice que la iglesia ahora no hay profeta, no hay milagro, no hay nada. Y claro, flaca. Me gustaría saber si vos sos hijo de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, si orás 5 minutos. Dios te ordena hacer servicio, no hacer servicio. ¿Y a dónde vas con eso? Y para vos no hay apóstol, para vos no hay profeta, para vos no hay milagro. No digo cansado, pero multitudes de milagros he visto. Multitudes de milagros he visto. Si Dios es siempre el mismo, hoy y ayer, lo que pasa es que vos te metieron en eso. Si vos sos siervo de hombre, los siervos de hombres, por favor, tienen una... ¿Qué fe? Si eso no es fe. Entonces lo que vos tenés que entender, ¿qué pasa con Esteban? Esteban lleno del Espíritu Santo, claro, tenés que estar lleno del Espíritu Santo, para eso tenés que renunciar a todo lo que posees o ponerlo en segundo lugar. Hacía prodigios, señales y milagros, trazaba la escritura. Traten de leer un poquitito, por favor. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 7? Empezó a trazar la palabra de Dios y llegó el momento que le dijo, y veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Como te dice también en Hebreos 8, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como dice el Señor, destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Se acabó con el templo humano, se acabó con todo tu templito. Ahora por el Espíritu Santo tienen entrada en el mismo cielo para hablar con el Señor y el Señor intercede por ello como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se acabó toda la historia humana. Entonces ahí lo vemos a Esteban, sí, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado y ay, los judíos que ellos se creen en el pueblo escogido de Dios, se taparon los oídos. Y ahí también estaba Saulo, que puede ser el apóstol Pablo, por eso te dicen, Gálatas, si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, ya cuando agradaba a los hombres... Caso al sacerdote, caso al sumo sacerdote, unos impíos de 4000 cuadras. Yo perseguía a la iglesia y ahí también le tenían la ropa a los que mataban a Esteban. Pero, ¿cómo muere Esteban? Verlo en los 2 últimos versículos. Bueno, se puso de rodilla, oró al Señor y dijo, Señor, no le tengas en cuenta sus pecados. Como Jesús cuando dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahora, vamos al punto número 1. ¿Por qué él no está a los ay, 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 ay? No, cuando a vos te están pegando, a vos te están clavando, tu cuerpo pide auxilio, o querés escapar del lugar, o te quejás, por supuesto, el dolor te hace quejar. ¿Y por qué no está quejándose él? ¿Y por qué no está al ay, 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 ay? Mira que va a estar ocupado pidiendo perdón por los otros que lo están matando. ¿Sabe por qué? Porque Dios te da una ayuda especial, Dios te da como una anestesia, como cuando lo operó a Adán y se quiso caer un profundo sueño sobre él, anestesia, ¿viste? Y ahí abrió y sacó una costilla, y de esa costilla hizo la mujer. Entonces lo que tenemos que dar cuenta, no te más a lo que matan el cuerpo. Dios te va a dar capacidad, te va a dar. Es como una anestesia, te va a pasar como Esteban, vas a estar muriendo. Y listo. ¿Sabes qué pasa? Que el hombre está conectado al cuerpo, su espíritu. ¿Me entendés cómo es? Cuando hay un dolor muy grande, ¡pah! Te desmayás, ¡pum! Partiste. Se acabó. Si la muerte es un tiempo. Pero sí te lo voy a decir una cosa, igual vas a morir. Vas a morir por una enfermedad, vas a morir por vejez, vas a morir.
¿Y cuál es el problema si Dios te cuida? También David es un ejemplo. David fue a 100.000 batallas, vuelan flechas, vuelan lanzas, vuelan de todo por el aire. Y sin embargo nunca impactó nada sobre él, porque Dios te cuida. Y si vos tenés que morir, como te dice acá, séme fiel hasta la muerte, Dios te va a dar capacidad para pasar ese camino. No tengas temor. Por supuesto que las cosas se van a ir agravando hasta el minuto cero. Ahí están estos que se dicen ser judíos y no lo son. Si no son sinagoga de Satanás, son templos del diablo. Eso te van a perseguir en el nombre de Dios. Así que esto no le digas nada porque es como el gallego. Son capaces de apostarte que el tío ese no entra al bar. Así es que, bueno, vemos acá, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que la riqueza no está en lo que vos ves, la riqueza está en lo que no ves. Ahí tenés el templo de esto, revestido de oro y todo, mandando sobre las naciones, igual que Israel. Pobre gente. Ojalá que algún día se arrepiente. Hay pueblo de Dios ahí. Pero Dios le dice que se vayan de ahí. Sabrán ellos lo que van a hacer. Pero fíjate que dice también en el verso 9. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Mm? Bueno, se cree que el judío, como Abraham, tenía una fe hermosa. ¿Mm? Como el Señor cuando estuvo acá en este mundo, le dijo al sacerdocio. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre, el cual es Dios. Bueno, si fuera de Dios, a mí me amaría. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Él no ha permanecido en verdad, porque no hay en verdad en él. Y yo que os digo la verdad, porque me aborrecéis. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Él ha sido un homicida, y no permanece en verdad. Sí, punto. Y ellos, el mismo sacerdocio, ellos también son homicidas. Apocalipsis 18:24. Y en ellos se halló la sangre del primero que se derramó de Abel hasta los últimos profetas. Te lo dice el Señor, y aquí yo os envío profetas y sabios, y algunos de ellos mataréis y a otros azotaréis en vuestros templos. No te dice el Señor, no te envío más profeta, no. El profeta es aquel que toma la palabra de Dios y te la hace conocer. Léelo. Léelo en 1 Corintios capítulo 14. No lee nada, son todo introducido por los hombres, lo que los hombres ordenan, lo que los hombres escogen. Qué bonita iglesia, me encanta. Ahora bien, te dice sinagoga de Satanás. Léelo, está en Marcos capítulo 1, verso 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos. Se habían adueñado de las cosas de Dios. Y al adueñarse es el otro que invade, el diablo. Y ya te lo pone todo al revés, el diablo. Marcos capítulo 1, verso 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos. De ellos. El Espíritu Santo dice, eso no es ya templo de Dios. Eso se han adueñado los hombres. Por eso nosotros no tenemos lugar ahí. Porque es de ellos. Como dice el Señor, si fuera de Dios a mí me amaría. Punto. Tenés el Espíritu Santo en vos y no podés aborrecer a otro que tiene el Espíritu Santo. Cuando te aborrecen es porque el espíritu del otro te conoce y no te traga. Hay enemistad entre el espíritu del diablo y los demonios con los espíritus de Dios y con los ángeles. Entonces acá te está diciendo el Señor, dice, seréis probados, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Son templos del diablo eso. Sinagoga de Satanás. La sinagoga de ellos. Pobrecitos, se creían muy cabros.
esta gente que no sabe la ley maldita, y estudiaba, nada, se acabó toda esa cosa. Si por la mente no vas a llegar a ningún lugar. Yo no he visto que ninguna computadora se salve. Y una computadora la programa y puede saber 10.000 veces más cosas que vos y que los científicos. Pero no tiene vida, ¿viste? Y llenaron la mente y el Espíritu Santo sopló en ellos vida. No sopló vida en ellos. Si hubiera soplado vida, jamás tendrían ese evangelio maldecido por Dios. Entonces acá dice la palabra del Señor, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Me encanta esa palabra. Tendréis tribulación por 10 días. Es decir, no vas a tener tribulación por 15 días, ni vas a tener tribulación por 8 días. No, vas a tener tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir? Que es un momento prefijado por Dios. Y no va a ser ni más, tampoco va a ser menos. Va a ser 10 días. Es decir, un tiempo que Dios permite, porque nadie te puede tocar si Dios no lo permite. He aquí el diablo os ha pedido, sos propiedad de Dios. Y si te ponen en tentaciones porque Dios permite para probar tu fe. Por eso dice el Señor, tendréis tribulación por 10 días. No vas a tener tribulación por 15 días, pero tampoco por 7 días. Ni más ni menos. Es un tiempo, pero bajo la supervisión de Dios. Y no va a ser ni más, pero tampoco va a ser menos. Será 10 días. Entonces dice la palabra de Dios, tendréis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Listo, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué te hablo esto? Porque la iglesia también va a ser perseguida, pero hasta la venida del Señor. Hasta el minuto cero. Por eso también te lo dice en segunda de Tesalonicenses la palabra del Señor. Cuando te dice la palabra del Señor, dice, bueno, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel inicuo a cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Por supuesto, la Israel prostituida y la iglesia prostituida los recibe. Eso te lo dice Apocalipsis 17 y 18. Entonces, bueno, aquí vemos que el Señor vas a pasar, pero dice que hay alguien que al presente lo detiene, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, hasta que Él sea quitado del medio. Entonces cuando Él sea quitado del medio, el Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Entonces vemos que hay alguien que lo detiene. Si fuera por el diablo ya lo hubiera destruido hace 20.000 años. Calculá vos, si fuera por el diablo. ¿Y por qué el diablo te quiere destruir? Porque él sabe que si te mata y vos no sos del Señor, vas a condenación eterna. Y si te mata y vos no sos del Señor, pero tenés una segunda opción para escapar. La segunda opción será la gran tribulación, que ya en Apocalipsis capítulo 7, verso 10, te dice que hay una multitud ahí que no se puede contar de todas las naciones. Esos son los que salen de la gran tribulación. Es decir, el Señor se lleva a la iglesia. Ahí se instala el tribunal de Cristo y después la boda del Cordero. Mientras tanto, acá en la tierra, está la segunda oportunidad. Pero ahí vas a tener que lucharla. Haces algo por aceptar a Cristo, pero si vos recibís las marcas del diablo, el 666, y si no lo recibís, no podés ni vender ni comprar. Y bueno, es hoy cuando vos tenés que salvarte, no mañana. Pero si la fe no te alcanza para hoy, bueno, tal vez mañana también te pueda salvar, si el Señor viene hoy. Entonces lo que te muestra acá en las Escrituras, te dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, cuando ya llegue el máximo, pero hasta el punto cero, ¿cómo se está viendo en el día de hoy? Muchos van a tener que dar su vida por causa del testimonio de la palabra de Dios. Bueno, entonces,
Ya tenés que ver que tenés que ser fiel hasta la muerte. Séme fiel hasta la muerte. Y Dios fue fiel hasta la muerte, si Él murió por vos. Como Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y sacarla de la muerte. Al tercer día resucitaré. Y así fue. Bueno, pasará lo mismo con vos, conmigo, con el que el Señor lo decida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros, en el verso 10, dice, alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ve, ahí te muestra Dios la muerte segunda. ¿Qué es lo que es la muerte segunda? Bueno, vos morís acá y partís, tu espíritu parte. Si sos del Señor, ausente en el cuerpo, presente el Señor. No te dice, ausente en el cuerpo, y nos vamos al purgatorio. Si llegan a ser cómicos ya con tantas pavadas. Ausentes en el cuerpo, presente al Señor. El Señor dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean la gloria que tú me has dado. Padre, el mundo no te conoció, pero estos te han conocido. Entonces Jesús ora por lo suyo para que estén con Él. ¿Y a dónde está Cristo? En el purgatorio. Cómico, lléganse hasta pavos, lléganse. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de la majestad a las alturas. Y allí quiero que estén conmigo para que vean la gloria. Léelo, San Juan capítulo 17. Por favor, lee la escritura, papá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice, séme fiel hasta la muerte, el Señor. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es un estado de condenación, pero tampoco morís ahí, ¿eh? Con ese cuerpo de resurrección también. Primero resucitan en el milenio los que han aceptado a Cristo. La bienaventuranza es para la primera resurrección y la maldición es para la segunda resurrección. Con ese cuerpo serás echado en el lago de fuego y sos atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ay, que un Dios de amor es un Dios de orden. Se acabó de tanta joda. Él es el Señor del universo y esta tierra la gente hace lo que se le da la gana. Y bueno, se acaba esto. Y por toda esa gente que hace se le da la gana, ahí tenés, ¿viste? Cuando Él venga restaura todas las cosas y se acabó con todo. Hasta los desiertos van a florecer. Y ese es el mundo que se espera, como dice Pedro, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Ya, acá no hay justicia, acá es una joda. Por eso lo que tenemos que entender es que la situación es que la muerte segunda no se la deseo a nadie. ¿Y por qué Dios hace eso? Un Dios de amor. Y porque el hombre no puede ser destruido. A ver si entendés algo, papito. El hombre es eterno, no lo puede destruir. Lo que muere es el cuerpo, su espíritu es eterno. Los ángeles son eternos. Dios es eterno. Los demonios son eternos, por eso los demonios, léelo ahí en Mateo, capítulo 8. ¿A qué has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Te conocemos quién eres, el Santo de Dios. Y ya saben, que van a ser atormentados. Pero que todavía cuando Jesús vino acá, todavía no era el tiempo, ellos saben más que vos. Entonces, ¿por qué Dios hace el infierno, que es la muerte segunda? Porque los demonios no pueden ser destruidos, porque son eternos. No podés destruir lo que es eterno. Y el hombre, su espíritu es eterno y después va a resucitar. No lo podés destruir. A ver si le entendés algo para que no tengas tanto miedo a esta muerte. Este es un vehículo, el cuerpo es un vehículo, punto. Tenés tu espíritu, y tu espíritu ausente en el cuerpo presente al Señor. Se acabó, tu cuerpo va al cementerio. Cuando venga Cristo vas a resucitar. ¿O acaso no lo ves a Abraham hablando con el Señor? ¿Mm? Cuando dice Jesús,
vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo? Aún no tiene 50 años. Y así, y decís que has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese yo soy. Oh, está loco esto, lo vamos a matar. Qué pavada que tiene el ser humano en la cabeza. Entonces, Dios es un Dios de orden y de justicia. Y Dios te habla, siglo que te habla. ¿Y qué hace el hombre? Hace lo que se le da la grandísima gana. ¿Y qué hizo su pueblo de Israel? Hizo lo que se le dio la grandísima gana. ¿Y qué va a hacer la iglesia? La iglesia hace lo que se le da la grandísima gana. Dios siempre habla de un remanente. Y el remanente, así como en Israel hay un remanente, te lo dice Joel, ahí aparece en Hechos capítulo 2, así la iglesia también tiene un remanente. Y el remanente son aquellos que se han arrepentido, han aceptado el verdadero evangelio, y le interesa qué es lo que Dios dice. ¿Qué le interesa lo que dicen los demás? ¿A vos te interesa lo que dicen los demás? Por eso dice el Señor a la iglesia verdadera, Filadelfia, y al terminar, ya después viene la Odisea, que es el escándalo, que Dios dice, te vomitaré de mi boca. Esa iglesia le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardar su palabra, qué es lo que dice él y qué es lo que dicen los otros, sea quien sea. Entonces, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y solamente los hijos de Dios tienen oído para oír la palabra de Dios. ¿Crees que es así? Mirá, lo han hecho capítulo 2. Ahí te habla cuando Pedro dice, hermanos, varones, esto no es tan ebrio como vosotros lo suponéis, pues es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, qué raro, Pedro dice, el que invocar el nombre del Señor, Pedro se está equivocando. ¿Por qué? Porque Joel capítulo 2, ¿viste? Dice que tiene que invocar el nombre de Jehová, pero Pedro dice que tiene que invocar el nombre del Señor. Y Señor y Jehová es lo mismo. Y ahí está el remanente fiel. Y el remanente fiel dice, ¿cómo le oímos nosotros hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido? Medos, partos, cretenses, griegos, árabes, prosélitos. Bueno, todos oían, traducían, no hablaban en lengua angélica. Lenguas humanas. ¿Y ahora para qué necesita que hagan eso? Si tiene Dios quien le predique en Inglaterra, en Francia, en España, en todo el mundo tiene. No me necesita a mí. No me necesita a mí. Entonces lo que tenemos que entender, ahí está el remanente fiel, pero están los otros, con los oídos desenchufados. ¿Y sabés lo que decían los otros? Esto está ebrio, y se burlaban. Por eso los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Se lo dijo San Juan capítulo 8. Entonces, Dios, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe por fe, una sola vez. Arrepentimiento, aceptación de Jesucristo, de la sangre del Cordero de Dios, y arrepentimiento, volverse a Dios. Y Dios te da vida eterna. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y como dice acá, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Crees que es una primera muerte, la del cuerpo? No, viene la muerte segunda. Que el espíritu del hombre y el cuerpo del hombre, que también va a resucitar, son echados para ser atormentado en el lago de fuego día y noche, y no salen más de ahí, ¿no? Si no es una joda, Dios no vino acá para que te comas un chivito y festeje Navidad, Dios vino para darte un mensaje, como él mismo lo dice, si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, no podés decir que no lo sabes. Bueno, que el Señor te bendiga. Ojalá que te arrepientas y aceptes al Señor. Y después, bueno, irás a una iglesia siempre y cuando esa iglesia prediquen la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.